Llegamos al último bloque de Viva la Noticia. Gracias por seguir compartiendo este espacio con nosotros. Tenemos más información y esta está vinculada a la realidad económica del país y esto tiene que ver efectivamente con la deuda pública. Recuerdo el comunicado que ya se está manejando. Hay varios datos importantes que tomar en cuenta. El precio de la deuda pública ha bajado 0.5%. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trae dentro del panorama económico del país? Bueno, esto tiene una repercusión concreta y directa a la hora de invertir bonos del Tesoro. Y consideramos que hay que hacer un análisis concreto y certero para saber qué está pasando en este tema. Guatemala adjudicó 158.15 millones de quetzales en bonos del Tesoro el 3 de abril, de la siguiente manera. 213.6 millones de quetzales que vencen el 2 de octubre del año 2025, 13.6 millones de quetzales que vencen el 2 de agosto del año 2029 y 151.5 millones de quetzales que vencen el 15 de marzo del año 2033. El ministro de Finanzas manifestó que la evolución de colocación de bonos ha sido muy buena y que el costo de la deuda pública ha disminuido. Tenemos un cupo este año de un poco más de 10.000 millones de bonos que financian y refinancian el presupuesto igual que el año pasado. Estamos con una programación de colocaciones, estamos suscritos, o sea, hay una demanda 5 o 6 veces superior a la oferta, a lo que estamos adjudicando. Estamos adjudicando poco en el primer semestre, estamos adjudicando 200 millones cada semana, 300, y la idea es subirlo hacia el segundo semestre, aprovechando que tenemos la necesidad más grande de fondos en el segundo semestre. Añadió que en relación a la economía de Guatemala, el nivel de endeudamiento es bajo y que en el último año se ha logrado bajar el precio de la deuda pública. Hay un mercado dinámico bastante profundo de deuda local y como nuestro endeudamiento es pequeño, aunque 10.000 millones suene mucho dinero, es pequeño para el tamaño de la economía de Guatemala. Por eso hay una demanda muy grande y no distorsiona ningún tipo de precios. Inclusive ha estado bajando el precio de la deuda casi 0.5% versus el año pasado, lo cual muestra que es muy competitiva y muy creíble la deuda pública guatemalteca. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Marvin Pérez. Continuamos con la información y debemos referirnos a la reaparición de Suri Ríos. Esto a través de un video en el cual no solamente está afiliando, sino promocionando este nuevo partido político que ella está encabezando. Algunos analistas dicen que podría estar, cometiendo infracción a la ley electoral. Suri Ríos, ex candidata presidencial e hija del fallecido general Efraín Ríos Montt, participa en el video de campaña de afiliación del partido político Valor de línea conservadora, el cual cuenta con 26.000 afiliados. La promoción de una imagen personal antes de la campaña electoral era uno de los puntos que buscaba contrarrestar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, resalta un analista político. Aquí no podemos hacer todavía un ejercicio propagandístico de campaña electoral y promover una figura política específica y central que ya tiene antecedentes de correr por una elección, podría estar entrando en esa contradicción. El spot que promociona el nuevo partido político fue publicado 3 días después del fallecimiento del ex jefe de Estado golpista José Efraín Ríos Montt. A mí me venía muy bien a la mente también una campaña electoral que sucedió en Argentina, que hacía más bien memoria de una figura fallecida como la de Néstor Kirchner a favor de la candidatura de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, y es muy similar, digamos, al enfoque que se está tratando de retomar de una figura que tuvo su peso histórico en beneficio de uno de sus herederos. Saavedra considera que el órgano electoral debe evaluar si la aparición de Ríos en el video de campaña de afiliación encuadra en una infracción a la ley electoral. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Seguimos con la información, tema que habíamos tocado en esta semana, esta intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ya metiéndonos de lleno en el plano internacional, de llevar las patrullas, el ejército a la frontera mexicana para detener esta marcha de centroamericanos integrada por salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y también guatemaltecos que pretendían, por supuesto, llegar a la frontera con México y que habían salido hace algunos días atrás desde Chiapas. Sin embargo, se desiste de esta marcha, pero el presidente Trump continúa con la intención de poner más controles en el área fronteriza. El gobierno estadounidense movilizará a la Guardia Nacional en la frontera con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. La medida fue anunciada tras el rechazo del presidente Donald Trump a una caravana de cientos de migrantes centroamericanos en territorio mexicano, que buscaba llegar a la frontera con Estados Unidos.
Esperamos que el despliegue comience inmediatamente. Continuaré teniendo conversaciones con los gobernadores hoy. Como saben, se ha hecho a través de un memorando de acuerdo, así que estamos trabajando a toda prisa para eso. El anuncio sobre el despliegue de la Guardia Nacional se formuló después de que los responsables del llamado Via Crucis Migrante informaran que el grupo terminará su marcha en Ciudad de México, desistiendo de llegar a la frontera. Decenas de centroamericanos que viajan en la caravana, detenida desde el fin de semana en el sureño estado de Oaxaca, se preparan para seguir por su cuenta el recorrido, algunos de ellos con visas para transitar por México durante 30 días. A los que quieren buscar refugio en México también se les da un plazo de 30 días para iniciar el trámite. Pero como lo que tiene Donald Trump, yo no solo llegaré a Tijuana o la parte donde llegue y me voy a quedar trabajando un tiempo porque ahorita como están las cosas todo el mundo se va a ir a entregar y no sé, pienso muchas cosas. El Via Crucis Migrante se realiza cada año desde 2007 para hacer visible el drama de los migrantes. En esta ocasión, el 80% de los que integran la caravana son hondureños y el resto salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Y nos quedamos siempre en Estados Unidos, pero en esta ocasión nos vamos a referir a la reacción que tomaba China al subir el 25% a aranceles importantes, por ejemplo, como la soya y automóviles, esto unas horas después de que Washington emitiera su lista de aranceles hacia este país. Un nuevo capítulo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pekín anunció el miércoles aranceles del 25% a la soja, a los automóviles y otros productos estadounidenses importados por valor de $50.000 millones. Washington había anunciado horas antes su propia lista de productos por un valor total similar. China no quiere una guerra comercial porque nadie saldrá victorioso de una guerra comercial. Pero tampoco le tenemos miedo a una guerra comercial. Si alguien insiste en iniciarla, estaremos allí hasta el final. El Ministerio de Comercio chino enumeró 106 familias de productos estadounidenses como carne, whisky, productos químicos o cigarrillos. Sin embargo, todavía no anunció la fecha en la que comenzarán a aplicarse los aranceles. La creciente guerra comercial entre las dos principales economías mundiales afecta en conjunto a productos valorados en $100.000 millones. Este número equivale al 17% de los intercambios entre ambos países en 2017. Y ahora vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con el mundo de los espectáculos y es uno de los íconos, o fue uno de los íconos más importantes de la década de los 70. Estamos hablando de Lynda Carter, que en aquella oportunidad interpretó durante varios años, durante varias temporadas, a la mítica Mujer Maravilla. Después de mucho tiempo, y cuando usted vea estas imágenes se va a dar cuenta que a pesar de que han pasado los años, sigue siendo realmente una mujer espectacular. Recibía su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Lynda Carter tiene desde esta semana su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz de 66 años fue la icónica intérprete de la Mujer Maravilla en la década de los 70 en 2 ediciones de televisión transmitidas primero por el canal ABC y luego por CBS. Estará allí para siempre. Tal vez debería decir Mujer Maravilla o tal vez no, veremos. Ojalá que este personaje y yo vivamos en la memoria de la gente. La actriz recordó que en esa época no había programas protagonizados por mujeres en la televisión y destacó la fuerza del actual movimiento Me Too contra los abusos sexuales en Hollywood. El movimiento Me Too es fuerte y se debe a esta generación. Lo que mi generación puede hacer es respaldar con lo que fue nuestra experiencia. Venimos gritando lo mismo, pero le tocó a esta generación de mujeres marcar la diferencia. Desde finales de los 80, Carter se concentró en su familia. En 2005 volvió a la actuación con interpretaciones en una producción londinense del musical Chicago, en la serie Supergirl y en la comedia criminal Super Troopers 2, que se estrenará en Estados Unidos el 20 de abril. Gracias por seguir con nosotros en Viva la Noticia. Hablamos de los deportes. ¿Quieres saber qué pasa en esta etapa final? Empieza la cuenta regresiva para saber qué pasa con la Champions. Pues se lo vamos a contar a continuación en los deportes con algunos de los resultados más relevantes de los últimos partidos.
El reto no será menor para la Roma. Sobre el césped del Camp Nou, el Barça tuvo el control del juego, pero sin la fluidez habitual, obstaculizando por la presión del equipo rival, que hizo una eficaz primera parte antes de diluirse en la segunda. El veterano Daniele De Rossi abrió el marcador con un autogol al minuto 38. Antes que su compañero, el griego Kostas Manolas, hiciera el segundo al 55 para dejar a Gerard Piqué rubricar el tercero al 59, mientras el bosnio Edin Dzeko hizo el tanto del honor al 80 y el uruguayo Luis Suárez remarcó el 4-1 al 87. La vuelta se jugará el próximo miércoles en Italia. En Anfield, el egipcio Mohamed Salah al minuto 12, que se tuvo que retirar al 50 con una molestia en el muslo, mientras el inglés Oxlade Chamberlain al 21 y el senegalés Sadio Mané al 31 sacudieron un poco más de media hora el gran dominador del fútbol inglés en esta temporada. En la vuelta de cuartos se jugará el próximo martes en el Etihad Stadium y el City necesitará una remontada histórica para estar entre los mejores 4. De esta forma los Reds y el Barça dejan encarriladas sus eliminatorias en los cuartos de final, de modo parecido como los dejaron las vísperas del Real Madrid 3-0 ante la Juventus y el Bayern de Múnich 2-1 en Sevilla, ambos fuera de casa. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Impresionante Liverpool en casa, redondeando una gran media hora de fútbol. Los grandes equipos, los grandes jugadores responden. Para los fanáticos, ahí tienen ya la moneda en el aire, quién puede quedarse con el título, ¿verdad? Y los seguidores del Barcelona más que felices por la victoria que tenían ayer entonces. Bueno, vamos ahora a hablar de los espectáculos. Hablamos de una de las sagas más importantes de Steven Spielberg y es Indiana Jones, que aparentemente va a tener un giro. Vamos a ver entonces. El exitoso y reconocido director cinematográfico Steven Spielberg ha propuesto recientemente dar un interesante giro a uno de sus icónicos personajes. Una noticia que sin duda ha sido de alto impacto a quienes han sido fans del intrépido y aventurero Indiana Jones desde la primera entrega de esta saga en 1981. Los tiempos han cambiado y los roles protagónicos de poder y fuerza son cada vez más equilibrados entre hombres y mujeres. Recientemente, Steven Spielberg se sumó a la campaña Time's Up, que brinda apoyo a todas esas mujeres que han sufrido acoso sexual por parte de productores en el mundo del espectáculo. Y de la mano de este apoyo, Spielberg confirma que ha llegado el momento de hacer las cosas de una forma diferente. Por lo tanto, ha decidido que después de la entrega que saldrá en el 2019, la nueva propuesta de Indiana Jones será protagonizada por una mujer. ¿Por qué serpientes? Spielberg en una entrevista manifestó que optar en un futuro por una mujer en este personaje podría disgustar a algunos fans, pero consideró que el legendario explorador debe adoptar una forma diferente. Indiana Jones ha sido interpretado desde sus inicios por el actor Harrison Ford, quien volverá a interpretarlo una última vez en el 2019. Pronto veremos un giro interesante en esta saga, que de Indiana Jones pasará a ser seguramente Indiana Joan. Para espectáculos de Viva la Noticia, Jorge Laguardia. Fortuna y gloria, Shuri. Fortuna y gloria. Bueno, y antes de terminar, tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ocurre con las temperaturas. Vamos a repasar este mapa que ya está apareciendo en pantalla. Bueno, y queremos que usted lo vea también con nosotros, porque cada una de las regiones en diferentes momentos de esta semana están representados para que estemos preparados. Sabemos que la temperatura está un poquito más cálida de la que hemos estado viviendo en los últimos días, vientos moderados en la meseta central, así que esperamos que ustedes estén preparándose desde ya para vivir muy bien este fin de semana. Así están las condiciones climáticas y nosotros de esta manera nos despedimos, sin antes dejar de presentar la economía, porque es importante conocer qué pasa con los datos económicos. En definitiva, Mónica Obando, muy buenos días. Adelante, Mónica. Bienvenidos al segmento económico. Se esperaba que lo hicieran en abril, pero el 12 Censo Nacional de Población y 7º Censo Nacional de Vivienda se realizará en julio próximo por recomendaciones de la misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una de las razones por las que se aplazó el plazo del censo fue que coincidía con la realización de la consulta popular sobre el diferendo territorial marítimo e insular que mantiene Guatemala con Belice desde hace décadas.
Un grupo de 5 expertos de esta organización revisaron los aspectos técnicos y de logística para la realización del censo de población, considerando también aspectos como la canícula, el flujo migratorio interno, la saturación mediática y otras variables que podían incidir en el levantamiento censal. A noviembre, el INE había efectuado la actualización cartográfica de 2.071.000 estructuras en el territorio nacional. Un total de 612 personas, entre supervisores y cartógrafos, así como pilotos, participaron en ese proceso, según indicó el Ministerio de Economía. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y llegó el momento de, bueno, decirles hasta mañana, pero en un ratito continúa Viva la Mañana porque hay mucho contenido, ¿eh? Tenemos muchísimo, estamos hasta las 10 en punto tratando de que usted salga de casa con la mejor energía y que empiece muy bien su mañana. Quédese con nosotros, ya empieza Viva la Mañana después de este corte.